Aló, Sí, ya. A ver, caso ¿pueden número. poner la diapo que está antes para leer el caso? Ah, bueno, lo veo desde aquí. Están compartiendo pantalla, así que yo creo que es mejor que la compartan. ¿Pueden dejar de ¿Alguien me compartir para puede? que podamos compartir, porfa? Sí, eso sí, tienen que dejar a alguien de Sí, compartir para que comparta el resto. Todavía están compartiendo. ¿Cuándo tienen la prueba de hematología? Final de mes. 28. El 28, profe. Viernes 28 de 28. mayo. Sí. Ya. están compartiendo. Sí, se ve muy bien, así que no hay problema ahí. Ya. Ya. Tenemos un hombre de 66 años que consulta por astenia, adinamia y dolor lumbar que no responde a reposo ni analgésicos. A ver, si nos vamos a ver las alteraciones del hemograma, encontramos que hay un recuento de eritrocitos que es bajo, la hemoglobina está baja, por lo tanto esto es anemia. El hematocrito está bajo, BCM lo encontramos en rango normal, por lo tanto es normocítica. La HCM también está en rango normal. CHCM está en rango normal, por lo tanto es normocrómico. Y el recuento de plaquetas está levemente disminuido, por lo tanto esto sería una trombocitopenia leve. Si seguimos, encontramos que el recuento de leucocitos está en rango normal. En cuanto a la morfología de los eritrocitos, estos vemos que presentan una anisocitosis leve. La velocidad de sedimentación está elevada, lo que puede ser indicador de enfermedad autoinmune o cáncer. Todo esto es lo que está encerrado en rojo. Y así continuamos. Con las alteraciones del hemograma, encontramos que el leucin está aumentado, la uremia aumentada, la albúmina está disminuida, Disculpa, están mostrando no están mostrando el perfil, están mostrando el electroforesis. Ay, es que no veo la pantalla, pero en la diapositiva anterior a esa. Sí. ¿Ahora se ve? No, está el hemograma todavía. Ay, Esta es la no, pero electroforesis. no es La esa, siguiente. es la anterior. ¿No será la siguiente? ¿Sí? Ahí. ¿Ahora sí? Sí. Ya. Como decía, la creatinina está muy aumentada, el PCR está aumentado, lo cual es un marcador inflamatorio. beta-2 microglobulina está alta, un marcador tumoral. IgA está levemente disminuida, IgG muy aumentado, lo cual sugiere enfermedad autoinmune, y IgM está disminuido. Ahora sí vamos a la diapo, que es la que creo que está baja. Ya. Aquí encontramos que la albúmina está baja, por lo tanto es hipoalbuminemia. En beta encontramos fracción beta disminuida, gamma alta y las proteínas totales alta, por lo tanto es hiperproteinemia. La banda gamma alta está formada principalmente por IgG, IgA y IgM. En ausencia de gamapatía monoclonal, lo cual no es el caso, esta banda solo entrega información sobre las concentraciones de IgG.
que es más abundante. Puede ser policlonal, donde aumentan todos los G, lo cual no es el caso, y elevaciones monoclonales se deben sobre todo a mieloma múltiple. Como decía, los niveles de albúmina que están bajos pueden indicar daño hepático o ser secundario a una falla renal. La banda beta presenta niveles de transferrina, pero no sabemos si esta disminución se debe a carencia de transferrina, y entonces habría que solicitar exámenes complementarios del metabolismo del hierro. Siguiente diapositiva. Dentro de los probables diagnósticos sindromáticos encontramos el síndrome anémico, la enfermedad renal crónica y el síndrome linfoproliferativo, con posible mieloma múltiple. Ya. Siguiente diapositiva. Ya. Sería importante completar la anamnesis dentro del enfrentamiento clínico, caracterizar el dolor y los síntomas asociados. Una interconsulta con nefrología, dada la función renal que estaba deteriorada, y exámenes complementarios. Con el metabolismo del hierro, ferritina, transferrina, saturación de transferrina, prueba de ANA para descartar un lupus eritematoso sistémico, inmunofijación sérica y ensayo de cadenas livianas libres. Eso sería. Muy bien. Desde el punto de vista general, ¿qué es lo más preocupante de este paciente? Si tú lo recibes en primer lugar en una consulta, en una urgencia, ¿qué es lo que más te preocuparía? No dejes de compartir, por favor, porque igual tenemos que volver al caso. Eso. En general, ¿cuáles son las urgencias que presenta este caso? La falla renal. Eso es lo más importante, ¿ya? Otras veces, ¿qué es lo que se presenta como urgencia en estas patologías? Es la hipercalcemia. Ya en los mielomas la hipercalcemia es uno de los principales elementos en que uno tiene que preocuparse, que pueden ser urgencias de riesgo vital para el paciente al momento del diagnóstico. Menos frecuente para el diagnóstico de un mieloma es la anemia. En la historia clínica, volvamos al encabezado del caso. La historia clínica es importante aquí, aunque parezca breve. Si ustedes se fijan, el paciente dice que tiene astenia, adinamia, o sea, un paciente que se siente por lo demás mal, no es un paciente que no es un paciente tan mayor, y un dolor lumbar. ¿Ya? Esta es una historia muy típica de los pacientes con mieloma, que hacen fracturas de, digamos, lumbares o dorsales, y que tienen dolores muchas veces que la gente los atribuye a fuerzas mal hechas, ¿cierto? A lumbagos mecánicos. Ustedes van a ver muchos lumbagos. En la reumatología seguro que les van a enseñar cuáles son las banderas rojas de los lumbagos, y siempre tienen que tenerlos en cuenta, porque muchas veces estos pacientes se pasean en varios colegas que a veces no piden exámenes generales. Si ustedes se fijan, este paciente con un hemograma hubiéramos ya visto que probablemente las cosas no andaban bien y había que estudiarlo un poco más. Volvamos al hemograma. Ahí, entonces, está bien descrita, ¿cierto? Las plaquetas bajas, que no le van a producir problemas al paciente. Y quiero que me hablen un poquito de la anemia de este caballero. Me dijeron que era una anemia normocítica, ahí la tienen descrita, pero ¿qué enfrentamiento clínico harían con esta anemia? Me refiero a terapia, ¿no? Transfusión, no transfusión. Me dijeron que lo querían estudiar un poco más. ¿Lo van a transfundir? ¿No lo van a transfundir? ¿Alguien más del grupo que pueda responder? O sea, ¿se podría transfundir en caso de que los síntomas influyan mucho en el paciente? Muy bien, en este caso pareciera ser que sí o que no. Sí, porque tiene el dolor lumbar.
Pero el dolor lumbar lo explica la anemia, Es que tiene astenia, dinamia y se siente mal en general. pero ¿será por el mieloma o será por la...? ¿Qué síntomas son los que llevarían a usted a transfundir a un paciente por anemia? La dinamia. ¿Ya? ¿Pero qué cosa, por ejemplo? La disminución de presión, los signos vitales. Eso para las causas agudas sí, pero para el paciente crónico, el síntoma más importante para evaluar en un paciente al momento de transfusión es la disnea. Si un paciente está con disnea de esfuerzo, ustedes saben graduar la disnea de esfuerzo, ¿verdad? Eso es lo que uno tiene que usar como un parámetro para, no la sensación subjetiva de cansancio, porque uno puede estar cansado por muchas razones, hasta por estrés, pero la transfusión, la disnea es lo más importante y lo otro son los síntomas asociados a la hipoxia. Por ejemplo, un paciente que tiene una lipotimia, por decirlo, un paciente que tenga mareos, un paciente que tenga inestabilidad de la marcha, etcétera. O sea, tienen que ser síntomas bien extremos, o que tenga angina, que es lo que discutimos recién, o que tenga, por ejemplo, isquemia de extremidades inferiores. Esas cosas son las que tienen que llevar uno que se transfunda. Solamente la sensación de que un paciente se sienta medio cansado, medio, así como uno tiene que hacer una buena anamnesis respecto de las actividades que hace el paciente. El paciente dice que se cansa, por ejemplo, de subir al segundo piso, probablemente sí es necesario transfundirlo, ¿ya? Pero en este caso no creo que sea el caso, porque el paciente no tenía esos síntomas, ¿ya? Y ojo que a veces los pacientes se limitan más por el dolor. En este caso, en este paciente específicamente, el dolor era muy importante y él no podía hacer sus actividades básicamente por el dolor, más que por la disnea, ¿ya? Así que una historia clínica aquí es muy importante, ¿ya? Y la anemia como dicen ustedes, una anisocitosis leve, normocítica normocrómica, las plaquetas en el mieloma no siempre se ven afectadas y los recuentos de blancos tampoco. Así que la anemia aquí es un criterio muy importante porque es una anemia, digamos, más que moderada y en un paciente que no tenía antecedentes antes de tener esto. Si ustedes toman este hemograma en un paciente que tiene un dolor lumbar, siempre por favor piensen en un mieloma múltiple, especialmente si tenemos VHS alta. ¿Por qué la VHS sube en este caso? ¿Qué es la VHS? Pueden googlearlo, ¿eh? No hay problema, yo no tengo problema en eso. Total, no les veo las caras, así que ustedes pueden hacer lo que quieren detrás de la La pantalla. VHS es la velocidad de sedimentación de los glóbulos rojos. ¿Ya? ¿Y por qué puede subir o bajar? Eso generalmente subía cuando hay enfermedades porque por alguna razón los glóbulos rojos cuando hay alteraciones como en el cuerpo o inflamaciones, como que pierden una capacidad que tienen para como ordenarse y por eso bajan más rápido y dependiendo del tipo de enfermedad aumenta. Por ejemplo, cuando son infecciones aumenta poco y mientras más alto el valor es más indicativo de algo más grave como una enfermedad autoinmune o un cáncer, aunque lo único malo que tiene es que no son muy específicos. Es bastante inespecífica, pero en general cuando está elevada uno tiene que pensar en algo, especialmente si aumenta mucho. No la pesca mucho en general, pero en estos niveles sobre 80, sobre 100, son importantes tomarlo en cuenta. ¿Por qué aumenta más en el mieloma? Porque hay más proteína circulante. Al aumentar la proteína circulante, los glóbulos rojos pierden sus cargas negativas que los rechazan entre sí y precipitan más rápido en una columna. Entonces eso hace que aumente la VHS. Este paciente probablemente tenía una carga muy importante de paraproteína que impedía que los glóbulos rojos se mantuvieran, ¿cierto?, en la columna de estudio, digamos, de la VHS, rechazados unos al lado de otros, ¿ya? Así que eso quería que lo tuvieran en cuenta. Ya, pasemos entonces a la siguiente diapositiva, a la de la electroforesis. ¿Quién me puede describir lo que aparece en las diferentes columnas? Lo ideal es que lo ponga en pantalla completa el PPT. Pero que no lo saque. Sí, dice que hay que compartir otra pestaña cuando está completo. Sí, sí. Está bien.
Y aquí me puede repetir lo que está ahí. ¿Quién me puede describir eso del grupo? Son muy tímidos ustedes. No entiendo muy bien a lo que se refiere, profe. ¿Quién me puede describir el examen? Y le expliqué qué significa cada una de las cosas que aparece ahí, la albúmina, el alfa 1, el alfa 2, ¿qué es eso? O sea, ¿se refiere a las curvas, lo que representa cada curva? ¿Qué es lo que eso que está ahí, po? ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? ¿Qué significa electroforesis de proteínas en sangre? Y las diferentes curvas que aparecen ahí, y los valores y los porcentajes, ¿qué significa eso? A ver, pueden que designar a alguien nomás, po. A ver, Franco Herrera. ¿Qué estamos viendo ahí, Franco? Cuéntanos un poquito, en la clase de algo hablamos de eso. La verdad es que no conozco muy, o sea, no conozco muy bien el tema, pero como que medía proteínas específicas y como la velocidad. Es una técnica que ocupaba como la velocidad, pero dependiente de las cargas de las proteínas, algo así. Ya. Y Ya, ahí se podría, como que las curvas reflejaban eso, po. La albúmina, la globulina y ¿saben lo que es una electroforesis? ¿Qué es una electroforesis? Que no tan solo se ocupa para las proteínas. Mírenlo en Google. Que alguien lo busque y lo lea. Para todo el grupo, para todo el curso. Es un examen de gel donde se miden las velocidades de las distintas proteínas, donde se administra electricidad y se ve cuánto van avanzando. Y dando distintas bandas y según esas bandas se va viendo qué proteína corresponde. ¿Y qué es lo que vemos ahí entonces? ¿Qué son esas curvas? Esas curvas son las bandas, la representación gráfica de las bandas. Si ustedes ven la primera curva albúmina, vemos una banda gruesa. Después vemos una banda más pequeña, que es la región que viene ahí después de la albúmina. ¿Cuál es la región que viene después? Alfa 1. Alfa 1 es la que está, y están separadas por rayitas incluso. Sí. Después viene el alfa 1, después viene la alfa, 2. después viene la, Beta. La beta. y después viene La gamma. la gamma. Ahí están todas las curvas. Entonces, ¿qué significa albúmina porcentaje? Albúmina y ese valor de abajo. Significa que del total de proteínas que yo tengo, un 28% es albúmina. Y los valores normales dice entre 43 y 59. ¿Qué quiere decir aquí? Que estoy teniendo una hipoalbuminemia relativa. La albúmina abajo tengo un valor de 2,7. Lo normal, eso es en gramos por decilitro, lo está diciendo ahí mismo el examen. Y lo normal es entre 3 y 5 gramos. Puede ser un poco más, pero son los valores de este examen. Entonces tenemos una hipoalbuminemia relativa y absoluta, y lo dice abajo el informe. ¿Se fijan? Hipoalbuminemia relativa y absoluta. Vamos a las beta. A las alfa, por ejemplo, la alfa está el porcentaje normal, no hay ningún problema. ¿Qué proteínas había en la alfa? Por ejemplo, la alfa 1 antitripsina está aquí, entre otras, ¿ya? La cantidad de gramos está bien. En la alfa 2 tenemos otras proteínas como la transferrina, está bien, ¿cierto? En la alfa 2, la aptoglobina también, perdón, en la alfa 2 está la aptoglobina. 9.4 tenemos suficiente cantidad, alfa 2 tenemos una cantidad normal, beta, y nos interesa para el tema
del mieloma, ¿cierto? La beta y la gamma. En la beta, ¿por qué? Porque a veces en el beta se desplazan algunos anticuerpos como la IgA, incluso a veces la IgG. Entonces tenemos que ver el beta y el gamma. En el beta vemos que el porcentaje está en 7,8, o sea que tenemos una disminución, y por eso dice disminución relativa de la fracción beta, pero la cantidad está normal, porque está en 0,8 y los valores son entre 0,6 y 1,2, así que estamos bien. ¿Ya? Probablemente aquí no hay anticuerpos metidos. Pero aquí sí, donde ustedes lo tienen marcadito, ¿cierto? Porque tenemos un aumento muy importante en el porcentaje, o sea, más de la mitad de lo que el paciente tiene es de las proteínas totales que tiene son gamma globulina, ¿ya? Y de estas, ¿cierto? Tenemos un porcentaje importante y una cantidad que prácticamente está casi triplicando el valor normal, que es hasta 2 y tenemos 5, o sea, tenemos un valor casi 3 veces lo normal, o sea, 2 veces y media lo normal. Y por otro lado, alguien dijo también hiperproteinemia, tenemos aquí proteínas totales muy altas. Entonces, lo clave en estos casos es que uno puede ver proteínas muy altas con albúmina muy baja. ¿Por qué? Porque la albúmina es la proteína más importante del plasma y cuando hace uno una relación albúmina-globulina, habitualmente es mayor a 1. ¿Ya? Y aquí tenemos una relación que es bajita, 0,4. Pasen a la diapositiva de del perfil bioquímico. Ustedes la electroforesis de proteína es un examen que lo piden aparte y a veces demora varios días en llegar. Pero sí podemos pedir en el PROTIP, o sea, perdón, en el perfil bioquímico podemos pedir proteínas totales y podemos pedir albúmina. Si ustedes se fijan, aquí tenemos unas proteínas totales súper altas y una albúmina súper baja. Esto no es normal. Esto claramente, aquí uno ya puede darse cuenta que los mismos alteraciones que uno ve en la electroforesis ya la podemos ver en el perfil bioquímico. Entonces, estas cosas uno le tiene que hacer pensar en el mieloma múltiple. Y ustedes esto, como les repito, lo tienen con un perfil bioquímico, o sea, no necesitan tener una electroforesis de entrada para el diagnóstico, ¿ya? Y lo otro también lo dicen los recuentos de inmunoglobulina. Si ustedes se fijan acá, tenemos en los recuentos de inmunoglobulina un recuento de IgG altísimo, 5.800, y por el contrario, las otras proteínas, que son las normales, la IgA y la IgM, están muy bajas. Eso se llama hipogamaglobulinemia residual, ¿ya? Y esto que está aquí, que es la IgG, cuando está demasiado elevada, y las otras bajas, quiere decir que hay, un clon de células que está produciendo, ¿cierto? Solamente IgG, y esa es la proteína clonal, ¿ya? Y esa proteína clonal es tanta la que hay que la maquinaria de producción de anticuerpos normales que le va quedando al paciente, que es la IgG normal que puede producir la IgM y la IgA, están desplazadas, y entonces se produce esta hipogamaglobulinemia, ¿ya? Entonces eso también es un factor importante a considerar en estos pacientes, que tienen se le llama inmunoparesia a esto de la baja de producción de las otras. Entonces este sería un mieloma de tipo IgG, ¿ya? Si bien este examen no es el que se utiliza para, si no quiere, la inmunofijación, aquí ya podemos saber a todas luces que esto es un mieloma IgG, porque la producción de IgG está muy, muy aumentada. Volvamos a la electroforesis de proteínas. Aquí ustedes pueden ver que este gran pico monoclonal que está acá, lo normal de esta curva, acuérdense que es bajito, que es una curva que prácticamente apenas superaría la altura de la rayita esta que está aquí, y de base muy ancha. Aquí tenemos SMC, significa componente monoclonal sérico, que forma parte del 46,85% del total de las proteínas del plasma, y si vamos a la gamma, el 51%, o sea, apenas tiene un 3% de proteínas normales este paciente. El pico monoclonal alcanza 4,5 gramos. Y esto es lo que uno usa para el inicio del tratamiento. Entonces, si yo quiero después medir la respuesta de este paciente al tratamiento, tengo que comparar el valor del pico monoclonal que se obtenga después de inicio de terapia, y ahí podemos nosotros saber. Entonces, es tan importante este examen al diagnóstico, porque así vamos a poder después clasificar. Eso no lo vimos en la clase, porque no tiene interés para ustedes, pero sí les cuento que la cuantificación de ese pico monoclonal con la electroforesis de proteína es fundamental para poder darle tratamiento a estos pacientes y poder medir la respuesta, ¿ya? Eso básicamente quería interpretar esta electroforesis con ustedes para que pudiéramos tener. A veces este pico de la gamma
se pasa a beta. Entonces ahí podemos tener un pico parecido a este, pero en beta. Eso. Ya, sigamos entonces con otro caso. Vamos a seguir con el caso siguiente. ¿Alguna duda respecto a lo que comentamos recién? Caso número 7, entonces, grupo número 10. O sea, perdón, grupo número 1. Seminario 7. Joaquín Luengo. Ya, doctor, un segundito. Ya. Ya, entonces nuestro caso fue de un hombre de 46 años que consulta por astenia, adinamia y fiebre de 2 semanas de evolución. Bueno, entonces las alteraciones en el hemograma, nosotros encontramos un recuento de eritrocitos bajo, una anemia baja y un hematocrito, o sea, una hemoglobina baja y un hematocrito bajo. Además, fue una anemia macrocítica e hipocrómica. El índice del RDW se encontraba alto, por lo tanto podemos tener una mayor diversidad del tamaño de los glóbulos rojos. Y además, bueno, el recuento de plaquetas estaba bajo, por lo tanto una trombocitopenia, y el volumen plaquetario medio igual estaba levemente alto. Y bueno, el recuento de leucocitos también estaba alto, por lo tanto había una leucocitosis. Además tendríamos un aumento de los blastos que estaban en 68. Siguiente, por favor. Ya, en el perfil bioquímico entonces nosotros encontramos una creatinina alta, lo cual igual nos puede orientar hacia patología renal, porque igual además la velocidad de filtración glomerular estaba en 42, o sea, bastante baja, sería como en etapa 3B de la enfermedad renal. Además encontramos, bueno, la procalcitonina igual estaba alta, y la PCR también estaba alta. Y los tiempos de protrombina en realidad estaban todos alterados. El TP en segundo estaba alto, el porcentaje estaba bajo y el INR estaba alto. Por lo tanto, igual esto indica que está con una alta probabilidad de sangrado. Ya, entonces los probables diagnósticos sindromáticos pusimos entonces el síndrome anémico, una macrocítica hipocrómica, un síndrome infeccioso igual por las proteínas que tenía alteradas y síndrome mielodisplásico. Igual creemos que es una leucemia mieloide aguda porque se afectarían entonces las otras líneas celulares y además los linfocitos igual estaban bajos y entonces igual los síntomas que tiene el paciente, pues, porque igual tenía fatiga, fiebre y además las infecciones recurrentes y también pueden haber hematomas con facilidad. Siguiente, por favor. Ya, entonces en el enfrentamiento clínico nosotros, bueno, primero de entrada en la anamnesis, buscar los signos de infecciones, comorbilidades, pérdidas de peso quizá en el último tiempo, consultar por diaforesis, consumo de algún fármaco, antecedentes familiares de la enfermedad, buscar igual las infecciones, además preguntar por exposición a agentes y antecedentes de hemorragia o heridas de lenta cicatrización. Y en el examen físico igual buscar petequias, palidez de mucosa y conjuntivas, visceromegalia, palpar nódulos o adenopatías cervicales y buscar un sangrado inusual. Además, bueno, como es sospecha de leucemia amiloide aguda, habría que hacer una derivación urgente al especialista, o sea, en menos de 24 horas. Eso. Déjalo ahí nomás eso, por favor. Ya, te faltó algo súper importante en el enfrentamiento clínico inicial de este paciente, considerando el diagnóstico que está sospechando. ¿Qué puede haber pasado? ¿Alguien más del grupo que le apoye? Por la hemoglobina, puede ser la transfusión, que está bajo 7. Ya, muy bien, me parece muy bien.
6.1, aunque eso lo vamos a comentar después, que hay que tener como cuidado en estos casos. ¿Qué más? Yo sé que lo piensan, pero no lo mencionaron. Como yo no lo mencionaron, no puedo asumir que lo están pensando. ¿Nadie le va a tomar la temperatura a este paciente? ¿Qué pasa si llega con fiebre este paciente? ¿Qué harían con él? Antes de derivarlo. O lo pueden derivar, pero lo ideal es que lo hagan antes de derivarlo. ¿Tiene alguna infección? Claro que sí, estamos en una sospecha en leucemia aguda. Un paciente que llega con fiebre, hay que asumir. ¿Ustedes piensan que es por una fiebre paraneoplásica? ¿Que puede ser por la enfermedad? Sí, también, sí. Lo más Sí, probable es porque que no lo sea. La fiebre en la leucemia aguda siempre hay que pensar en infección. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando un paciente llega con infección? Hay que cultivarlo de todos lados. Hemocultivo, urocultivo, tomar la radiografía, ¿ya? Hay que mirar, hacer un examen físico buscando infección e iniciar antibióticos luego de tomados los cultivos, ¿ya? Eso no lo vimos en la clase porque es un tema más clínico, pero ustedes siempre tienen, aprovecho de explicarles esas cosas, ¿ya? Pero siempre hay que cultivar a estos pacientes y hay que mirarles por todos lados. Alguien hizo mención también de la posibilidad de que el paciente estuviera sangrando porque tenía esta alteración de los exámenes de coagulación. Me parece muy bien. Por lo tanto, habría que pedirle un fibrinógeno también para ver si es necesario transfundirle crioprecipitados, como dijimos, ¿cierto? En la clase, o sea, en el caso anterior de la promielocítica, ¿ya? Eso respecto al enfrentamiento clínico. Y en respecto a la transfusión, ahí lo vamos a conversar cuando veamos el hemograma. Vuelve al hemograma. Me parece muy bien que hayan querido transfundir a un paciente con un 6.1 de hemoglobina, pero ¿qué hay que fijarse primero? Antes de eso. Lo que conversamos en el caso anterior. Profe, ¿puedo preguntar algo? ¿Sí? Con respecto a lo que dijo anteriormente, con respecto a la coagulopatía, con solamente el tema del tiempo de protrombina, ¿solamente con eso igual se podría sospechar de la leucemia promielocítica? ¿O también tengo que asegurarme con el fibrinógeno? Lo ideal es tener el fibrinógeno, pero si usted no tiene el valor del fibrinógeno, va a tener el tiempo de protrombina, pero no en todos lados va a tener fibrinógeno. Probablemente si está en un hospital pequeño, no lo va a Claro, tener. ¿Ya? claro. Entonces, el tiempo de protrombina, en cambio, lo va a tener en todas partes. Entonces, usted Ya. puede ahí pensar que el paciente puede estar haciendo una coagulopatía. Pero acuérdense que el caso anterior nos llamó mucho la atención porque tenía unas plaquetas casi normales y estaba sangrando. Claro. Y ahí es donde uno paró la oreja y dijo, oye, algo pasa aquí. ¿Por qué está sangrando? Alguien dijo coagulopatía, me parece muy bien. Ujú. En este caso, el paciente no está sangrando, pero puede tener igual una alteración de laboratorio, ¿ya? Ahora, que requiera transfusión o no, yo lo supeditaría a la presencia de fibrinógeno bajo. Si no tiene fibrinógeno bajo, probablemente yo no transfundiría a este paciente porque la clínica que aparece ahí descrita, ¿cierto? Astenia, iname y fiebre, no le veo ningún tipo de, ¿ya? No le veo ningún tipo de necesidad de inicio de tratamiento, ¿no? Ya. Funcional. Ahora, respecto a la anemia, ¿lo transfundirían o no? Alguien dijo que sí, porque era menos de 7. ¿Alguien piensa que no? Esto no es para evaluación, esto ya es pregunta. La nota yo la pongo al término de la exposición, por si acaso. ¿Puede repetir la pregunta, por favor, doctor? ¿Alguien piense que este paciente no hay que transfundirlo? En el grupo llegamos al acuerdo de que por el parámetro de la hemoglobina bajo 7 habíamos concordado en realizar la transfusión. Ya. Creo que conversamos recién respecto de eso. Estamos en el límite, es discutible. Aquí no hay una respuesta única. La disnea.
hay que ver cómo está la disnea. Si el paciente tiene 46 años, es un hombre relativamente joven. De hecho, uno podría decir que si, por ejemplo, este paciente fuera coronario, yo lo transfundiría sin ninguna duda. Pero si es un paciente que no tiene antecedentes y un hombre que es previamente sano y que está tolerando bien su anemia, probablemente uno pueda esperar un poco. ¿Y por qué? Porque tiene más de 100.000 blancos. Y si ustedes se fijan, si ustedes vean la descripción de los blastos, no sé si la tienen ahí puesta en la diapositiva, la descripción de los blastos, abajo. Parece que no la tienen puesta. Se la comieron. Ahí está. Ya, esa descripción de blastos, ¿a qué los orienta? A ver. Pueden leerla si quieren. La persona, cualquiera del grupo que la lea, da lo mismo. Y que dé su opinión. Aquí estamos conversando nomás. Ya, dice blastos, tamaño mediano grande, núcleo de cromatina laxa con 0 a 2 nucleolos. Citoplasma con basofilia moderada, reborde hiperbasófilo y la relación de núcleo-citoplasma está alta. Ya, muy bien. Había... ¿Alguna etiología? ¿Se mira amiloide, linfoide? ¿Te dice algo, no? Bueno, lo que yo sé como de esto, de la morfología, es que si tuviera como dice el núcleo de cromatina laxa, como no está como maduro. O sea, como No, que sí, está... es que estamos hablando que son blastos, eso no hay duda ahí de... Ya, sí. Pero para que sea linfoide, ¿cómo son? ¿Te acuerdan de los que yo les mostré en la clase? Que parecen linfocitos, son redonditos, y esto aquí le están describiendo células que son probablemente, que pueden ser cualquier cosa, porque son, dice mediano a grande, núcleo no dice nada. Pero mire el siguiente, que dice elementos mononucleares. Sigue leyendo el siguiente. Ya, dice tamaño mediano a grande, núcleo bilobulado de cromatina laxa con 0 a 2 nucleolos, citoplasma agranular con basofilia moderada, y la relación de núcleo-citoplasma es baja. Ya. ¿Qué te parece eso? Cuando habla de relación núcleo-citoplasma baja, quiere decir que tiene poco núcleo y mucho citoplasma, y que tiene un núcleo bilobulado, o sea, ya no son probablemente linfocitos, ¿ya? O sea, elementos linfoides, son probablemente elementos monocitoides. Los linfocitos ustedes ya los vieron en las clases, pues son chiquititos, son redonditos, tienen mucho núcleo, poco citoplasma. Aquí en cambio están describiendo algo diferente. Están Serían describiendo... monocitos. ¿Ah? Serían algo monocitoide. Algo monocitoide, ¿ya? Entonces, si uno tiene la sospecha de una leucemia monocítica, tiene alto riesgo de hacer hiperviscosidad, que es una complicación en la cual la sangre como aumenta su viscosidad y puede producirse entonces fenómenos trombóticos o incluso fenómenos respiratorios agudos que lleven al paciente a una disnea importante, con incluso necesidad de ventilación. Es una urgencia médica en el fondo. Entonces este paciente, si yo lo transfundo, le aumento mucho su viscosidad sanguínea y tengo un alto riesgo de que este paciente tenga una leucemia monocítica por el frote y la descripción. Fíjense en el tercer elemento mononuclear. Aquí, en esta descripción, los tecnólogos lo que están haciendo es que ven tantos blastos de distintas formas que los clasificaron, trataron de clasificarlos en tres grupos. El tercer grupo dice, cierto núcleo pleomórfico, volvemos al anterior, de cromatina laxa con 0,2 nucleolos con una núcleo-citoplasma alta. En este caso, el núcleo pleomórfico tampoco es propio de las leucemias linfoblásticas agudas. Son como la leucemia linfoblástica aguda y en general los blastos tienen núcleos redonditos, o sea, que son núcleos redonditos, relación núcleo-citoplasma alta, pero los monocitos y los otros mieloides son diferentes los blastos. Entonces, por eso es que quería que leyeran esta descripción para que vean que este paciente probablemente está haciendo una monocitoide o una M5, como se le dice, y el riesgo de transfusión aquí es alto, ¿no? El riesgo de producirle una sobrecarga de... Pero, por otro lado, tiene 6.1, entonces cualquiera de las dos cosas, por eso les digo, si uno puede transfunde o no transfunde. En este caso, lo más urgente en este paciente no es la anemia, ni la trombocitopenia, sino que es la fiebre. Aquí la fiebre es fundamental, me llegó con fiebre este paciente y aquí hay que iniciar
cultivo y antibiótico de entrada. ¿Ya? Eso es una conducta que ustedes tienen que aprender de este caso. ¿Ya? Ya, muy bien, pasemos al siguiente caso. Profe, antes de que cambie el caso, una consulta. Entonces, esos elementos mononucleares, no le pusieron, es una subclasificación de los blastos. Si tú te fijas arriba, dice blasto, y como que se corre para el lado el texto, sí. Como que está todo metido dentro de lo que es blasto. Sí, blasto. Lo que pasa es que cuando los tecnólogos no están tan claros, por decirlo así, de que están viendo blasto, porque el blasto para ellos es lo que ven al principio, redondito, claro. Mucho núcleo, poco citoplasma, basofilia, nucleolo, eso como que nadie lo duda. Pero cuando ya empieza la célula a ser un poquito más madura y no les queda muy claro, entonces lo ponen como elementos mononucleares porque no quieren matricularse con la palabra blasto. Pero en el fondo se podría pensar en blasto porque por lo que describen es... Cromatina laxa, 0,2 nucleolos, ¿te fijas? Sí. Es que para ellos blasto, esto es del hospital de acá, yo no sé cómo será en el hospital de ustedes, pero acá cuando no están tan seguros de blasto le ponen elemento mononuclear y probablemente en otros hospitales ocurre algo parecido. Pero si usted se fija, las características de los blastos, como bien dices tú, se mantienen para los tres tipos, o sea, cromatina laxa, 0,2 nucleolos, eso es de célula inmadura. Y se acuerdan cuando vimos el froti de la LLC, decía cromatina gruesa sin núcleo. ¿Ya? Célula madura, célula inmadura. Eso es lo que tienes que aprender. ¿Ya? Ya. Sigamos entonces. Gracias. Siguiente. Grupo 2, seminario 8. Grupo 2, seminario 8. Aquí... ¿O no? Me equivoqué. No, grupo 2, perdón, estaba leyendo grupo 8. Grupo 2, seminario 8. Aquí, a ver... Felipe Acevedo. Ya, doctor. Denme un segundo que tengo que contestar un par de llamadas del trabajo. Ya. Denle entonces. Ya. Ya, bueno, buenos días primero a todos los que me escuchan. Bueno, nosotros vamos a presentar el caso clínico número 8. La siguiente, por favor, para... bueno, aquí el caso clínico de un hombre de 20 años que consulta por astenia, adinamia y equimosis. Entonces vamos a la anterior, creo que se pasó una. Ah, ya, ahí está. Entonces, vamos a ver el hemograma. Se ve que el recuento de eritrocitos, la hemoglobina, el hematocrito están disminuidos. Ya el volumen corpuscular medio está elevado. La hemoglobina corpuscular media está levemente elevada, pero la concentración de hemoglobina corpuscular media está dentro del rango normal. La amplitud de la distribución de eritrocitos, digamos, está elevada. Hay un recuento de plaquetas que está muy disminuida, pero el volumen plasmático, o sea, el volumen plaquetario está disminuido, o sea, está normal, pero. Y el recuento de leucocitos está muy disminuido. Entonces, podemos decir que tenemos una anemia macrocítica, regenerativa y normocrómica. Disculpa, lo de A regenerativa, los reticulocitos están por ahí, ¿o no? Creo que están más adelante. Ah, ya, ok, ya. Sí,
Ya, entonces, bueno, abajo se ven la fórmula diferencial, no la veo muy bien porque estoy en el celular, pero ahí se ve, por ejemplo, los neutrófilos, ya que están disminuidos, hay una neutropenia, y sobre todo en el absoluto se nota que está 0,27, y también hay una monocitosis. No, perdón, que no veo bien el número, monocitopenia, ya porque está elevado a nivel absoluto. La siguiente, lo que estamos viendo hasta el momento es que tenemos una disminución de todos los grupos celulares, digamos. Entonces estamos en presencia de una pancitopenia, ¿ya? Ya. La siguiente, por favor, ¿dónde estamos? Ahí. Ya, entonces la velocidad de sedimentación está elevada, ya en 16, y el tiempo de protrombina en segundos está elevado, y el porcentaje está levemente disminuido, con un nivel INR también aumentado. La siguiente, por favor. El cloro está levemente aumentado también, y la bilirrubina total está aumentada. Y la bilirrubina directa específicamente. La siguiente. Ya, entonces, en cuanto a qué es lo que podemos sacar en conclusión, tenemos una anemia que es macrocítica, tenemos una trombocitopenia, una leucopenia, que podemos decir que es una pancitopenia, los reticulocitos normales a regenerativa, el volumen de eritrosedimentación está levemente elevado, bueno, y los valores que vimos anteriormente respecto del tiempo de protrombina que tienen esa alteración. La siguiente. Bueno, entonces nosotros vimos que hay posibilidades diagnósticas sindromáticas que tienen que ver con un síndrome anémico, una anemia megaloblástica, que generalmente suele afectar a más de una serie. En este caso tenemos 3 series disminuidas, por eso hablamos de la pancitopenia anteriormente. Y también es normal encontrar en esto la astenia, la dinamia y la equimosis. ¿Ya? Podría ser por falta de folatos o por falta de B12. Faltarían igual datos que hay que precisar en la anamnesis respecto de los síntomas, de los signos neurológicos, por ejemplo. También se ve una coagulopatía porque hay trombocitopenia y la alteración en el tiempo de protrombina. Hay un estado inflamatorio también porque está elevado la VHS, y nosotros pensamos también en un posible síndrome de mala absorción, pensando en que, por ejemplo, la vitamina K está involucrada en la hemostasia y tiene que ver con este tiempo de protrombina, y si lo sumamos a un posible déficit de B12, podríamos estar hablando en un caso de síndrome de mala absorción. La siguiente. Entonces, en el enfrentamiento clínico, nosotros preguntaríamos por otros síntomas neurológicos, gástricos, baja de peso, y hay que preguntar bien por la disnea, ¿ya? Por el nivel de hematocrito que tiene y de hemoglobina que tiene este paciente. Cambio en el color u olor de las deposiciones, pensando en una posible melena, cambio en la orina, por la bilirrubina directa que está aumentada. Hay que ver enfermedades de base también, autoinmunes, por ejemplo, enfermedad de Crohn que podría estar involucrada, hipotiroidismo. Preguntar por alguna operación digestiva reciente, como se dijo hace unos casos anteriores, porque podría también causar un síndrome de mala absorción. Antecedentes familiares por enfermedades congénitas, uso de algunos fármacos, el tipo de alimentación es bien importante por el tema del déficit de vitamina B12. Y bueno, el examen físico hay que buscar en general los propios del síndrome anémico: palidez de piel y mucosa, glositis, querilitis angular, visceromegalia, la petequia y la equimosis que aparecía en este caso. Y dentro de los exámenes, bueno, en el frotis se puede ver eritrocitos, podría haber anisocitosis, macrocitosis, ya, y por ejemplo, leucocitos, presencia de algunos hipersegmentados,
En las plaquetas está la trombocitopenia. Habría que evaluar los niveles plasmáticos de B12, de vitamina K, de B9 también. Y se puede hacer una endoscopía, una biopsia de intestino para ver el tema del síndrome de mala absorción o incluso una neoplasia gástrica. Y nosotros también propusimos el tema de una ELISA para VIH y el virus de la hepatitis C también. Y lo otro, una biopsia medular para el tema de descartar una mielodisplasia y una aplasia, que también podría estar generando esta pancitopenia. La siguiente. Y el tratamiento, básicamente, si es una anemia por déficit de ácido fólico, que eso habría que esperar en los resultados, habría que administrarlo. En el caso de la anemia por vitamina B12, también se parte intramuscular, parenteral, oral también, como se vio en los casos anteriores. Eso dependiendo de los resultados de estos exámenes que tendríamos que hacer posterior a los datos que se nos entregan acá. Y nosotros también planteamos el tema de la transfusión sanguínea porque este paciente tiene una hemoglobina menor a 7 y en este caso sería una unidad de glóbulos rojos. Eso. Ya. Bueno, me parece que dieron y aportaron hartas cosas, pero yo les pregunto de vuelta, ¿qué otros diagnósticos diferenciales tienen aparte de la anemia megaloblástica? Y más aún, ¿a qué edades se da la anemia megaloblástica básicamente? Lo conversamos en uno de los casos. ¿Es esperable que una persona de 20 años La anemia megaloblástica generalmente se da a edades mayores. Y de hecho, por ejemplo, la anemia perniciosa, que de las primeras causas se da a veces mayores de 60 años incluso. Ya. Por eso una persona de 20 años, ¿puedes pensar en una anemia megaloblástica? Bueno, en realidad la pusimos como una de las opciones porque es como lo más común de la anemia macrocítica. La pregunta, ¿la macrocitosis que tiene este paciente es tan importante para pensar en una anemia de esa envergadura? Porque acuérdate que el paciente tiene una hemoglobina de 6.2, o sea, una anemia severa. Tenemos plaquetas de 26.000, tenemos neutrófilos de 200, o sea, con 100 de BCM, ¿tú esperarías tener tanta pancitopenia solo por esta razón? ¿A los 20 años? No, a los 20 años no. ¿Ves? O sea, solo por esto parece poco probable, ¿ya? Solamente por la edad y por el grado de macrocitosis que tiene, que apenas supera lo normal. Acuérdense que yo en la clase de hemograma les dije que lo normal, ¿hasta cuánto es de BCM? No se fijen en los valores que salen en los rangos de referencia. Tienen que acordarse de lo que yo les mencioné en la clase. Es 80 a 100 lo normal. Entonces este paciente tiene 100.5, o sea, prácticamente tiene glóbulos rojos de tamaño normal. Puede ser un poco mayores, sí, puede ser un poco grande, pero es normal dentro de todo. ¿Por qué hizo que estaba un poco grande? Porque tiene el HCM un poquito alto, tiene 33.5. Pone de nuevo el hemograma para que lo vean tus compañeros. O si no, no van a poder escuchar lo que les estoy diciendo. Entonces, este paciente tiene 100.5 de BCM y un HCM un poquito alto secundario a este aumento del BCM. Está bien, son glóbulos rojos grandes. Y puede ser, yo he visto megaloblásticas con 100 de BCM también, no los descarta. Pero me llama la atención que para tan poco BCM tenga tanta pancitopenia, ¿ya? Y lo más preocupante de este hemograma, ¿cuál es? ¿Qué es lo más preocupante que tiene este hemograma? Porque cuando uno pregunta qué es lo más preocupante, yo les pregunto de qué se puede morir este paciente con este hemograma. Y es como cuando yo les decía la severidad. Cuando hablan de severo es porque es lo que puede complicar al paciente desde el punto de vista clínico o, en este caso, de qué se puede morir este paciente con este hemograma. ¿Con ese número de plaquetas podría generar una hemorragia espontánea? Es raro, bajo 20.000 es raro. O sea, perdón, sobre 20.000 mejor dicho, es raro. Tiene 26.000. Es raro que a no ser que tenga un golpe en la cabeza, vaya a tener una hemorragia importante. El recuento de eritrocitos está muy bajo y de leucocitos también. O sea, una infección y...
Como les repetía, la nota ya está puesta, así que ahora es el momento de la creatividad. Pueden decir lo que se les ocurra. Yo creo eso, porque esos dos parámetros están muy bajos y... La hemoglobina, el paciente a lo más con ese 6 de hemoglobina, si tiene 20 años, va a estar cansado. No va a tener angina a los 20 años y tampoco va a tener una aire isquémico. ¿Me entiende? Es poco probable que con 6 gramos de hemoglobina una persona de 20 años tenga riesgo vital. Quizás, profe, en términos de la leucopenia que tiene, podría darle una infección y el paciente podría presentar ningún síntoma donde tiene los glóbulos blancos tan bajos. Podría presentar quizás solo fiebre y eso sería como comprometer igual. De eso se puede morir este paciente, precisamente. Tiene neutrófilos de 270. Este paciente tiene una neutropenia severísima. ¿Ya? Se puede morir de infección espontáneamente, hacer un shock séptico, se puede morir en horas. ¿Ya? Entonces, este paciente hay que derivarlo urgente a un centro donde lo puedan estudiar, porque no sabemos lo que tiene. Es una historia tan inespecífica, pero aquí la clave era la derivación urgente por estos neutrófilos de 270. Entonces, aquí, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede haber producido esta pancitopenia tan importante? Una anemia megaloblástica, dijimos que era poco probable. ¿Qué otras causas pueden ser? Nosotros igual presentamos un poco el caso, entre nosotros hablamos de que quizá el paciente por la edad podía presentar, puede ser a lo mejor un VIH positivo y nunca se trató. Es una causa, pero es raro que un VIH llegue con tanta pancitopenia, pero puede ser, sí, puede ser. Doctor, estábamos hablando también de que quizás podría haber una aplasia medular, porque como cumple con 2 o más citopenias y que son importantes en términos de el recuento que está bajo en toda la serie, pensábamos en esa quizás. Precisamente eso es el diagnóstico de este paciente, es una aplasia medular. ¿Ya? Pero como les decía, estos casos no son para que adivinen los diagnósticos, son para que pensemos lo que puede tener. Entonces, volviendo al VIH, ¿qué es lo que hace poco probable el VIH? Pon el hemograma, por favor. ¿Qué es lo que hace poco probable el VIH en este caso? Los linfocitos. El VIH, cuando está avanzado, se caracteriza porque tiene linfopenia, y este paciente tiene linfocitos normales. Así que no. En cambio, la aplasia sí. La aplasia puede ser porque tiene cierto, como decía su compañero, una citopenia severa, tiene cierto plaqueta, está como todo bajo en forma proporcional. Acuérdense que la aplasia es una tormenta que pasa por la médula ósea y barre con todo. Por lo tanto, casi siempre cuando se presentan en forma severa, está todo bajo. No es como el mieloma, por ejemplo, ¿se acuerdan que teníamos una anemia y el resto normal? En este caso está todo bajo, está como todo así, parejitamente bajo. ¿Ya? Entonces, ¿qué otro diagnóstico puede ser? Que también lo mencionamos en algún momento por ahí. Acuérdense que esta es la hora de la creatividad. Lo mencionamos en algún momento. Tiene 20 años. No se les puede olvidar una leucemia aguda. ¿Ya? Los pacientes jóvenes pueden ser esto puede ser el debut de una leucemia aguda, de una LLA, por ejemplo. A la edad de él, es muy probable que pueda tener una leucemia aguda linfoblástica que no tenga blastos en periferia. Una leucemia aleucémica, como se les dice. ¿Ya? Y en este caso podría tener... ¿cuál es la clave para diferenciar la leucemia de la aplasia, en este caso? Y que ustedes también mencionaron que era parte del enfrentamiento clínico que tenían que hacer. Muchas veces el tiempo de evolución de estas patologías nos da el diagnóstico. Una aplasia es mucha más, no siempre, a veces son más agudas, por decirlo así, pero la instalación de una aplasia es un poco más lenta. Las leucemias en general son más agudas. O sea, es raro que un paciente llegue caminando, digamos, con esa hemoglobina a la consulta. Este paciente llegó caminando. Entonces, una leucemia habitualmente es un poco más mal tolerada porque se desarrolla antes la anemia. Ustedes saben que mientras más lentos son los procesos patológicos, el cuerpo tiene como una forma de adaptarse a ellos, ¿cierto? En este caso, este chico estaba adaptado a su proceso patológico, entonces llegó caminando y pálido como un papel.
pero si hubiese tenido una leucemia probablemente hubiese llegado mucho más comprometido, porque tenemos de todo, o sea, hubiese llegado tal vez incluso hasta con equimos y cosas, porque su posibilidad de adaptación, las leucemias son enfermedades, como ustedes saben, que en semanas ya tienen al paciente con síntomas, pocas semanas de evolución. Las aplasias pueden ser un poco más subagudas, por decirlo de alguna forma, pueden ser algunos meses. Ya, muy bien. Entonces, en este caso, acuérdense que aquí la neutropenia es clave. Aquí es lo que hay que hacer, que deriven al paciente a tiempo, porque el paciente con esa neutropenia se puede complicar. Veamos el perfil bioquímico. La transfusión aquí se puede hacer sin ningún problema. Si ustedes quieren transfundir a este paciente, si quieres volver para atrás, la transfusión, o sea, porque tiene 6,2 de hemoglobina, y aquí no tenemos problema entonces para transfundirlo porque el recuento de glóbulos blancos es bajo. Aquí no nos vamos a hacer problema con hiperviscosidad, con ninguna cosa. ¿Ya? Sigamos. Aunque tenga leucemia, lo podemos transfundir en el fondo porque tiene un recuento de leucocitos bajo, no va a tener hiperviscosidad. Dale nomás para adelante. Aquí, la siguiente. Ya, aquí no sé si estaba, no, parece que no está. La LDH no aparece aquí, ¿cierto? ¿No está aquí entre los exámenes? No, no está. Mire, tiene una PCR baja, así que no está infectado. O sea que sigan con la siguiente, no sé si aparece otra cosa, no. Bueno, aquí hubiese sido interesante haber pedido el LDH en este caso, no estaba pedido. Habitualmente cuando las leucemias están presentes, no siempre, insisto, la LDH está elevada. ¿Por qué? Porque las leucemias tienen una gran producción, como les dije, la LDH se eleva por ruptura celular, por aumento del ciclaje celular, o sea, digamos, de células de reproducción acelerada, o por aumento de la apoptosis, ¿ya? Cuando hay leucemia tenemos un aumento, digamos, de la reproducción de la celular y eso, a las células al morirse más rápido, generan aumento de la LDH. Y en cambio en la aplasia, como no tenemos reproducción celular, sino que tenemos destrucción, digamos, como que las células se eliminan, la LDH puede estar habitualmente normal. En este caso, una LDH normal no descarta una leucemia, pero en este caso no la tenemos, así que también nos hubiera ayudado para el diagnóstico diferencial. Ya, y alguien mencionó que la VHS estaba aumentada. Vuelve para atrás. Para niveles tan bajitos, está aumentada en 16, no tiene mucha importancia. La LDH en general, claro, hay que mirarla, pero cuando está elevada, muy elevada, generalmente es cuando es útil, niveles sobre 50, sobre 80, sobre 100. Pero niveles tan bajitos pueden ser por diferentes razones que se eleven y no necesariamente representan algo patológico. Ya, muy bien. Volvamos al caso. Entonces sigamos con el grupo 3 y el caso número 9. Grupo número 3, caso número 9, ¿pueden ponerlo, por favor? Ah, tengo que designar algo. María Ignacia Maragán. Doctor, yo no soy del grupo 3. Ay, perdón, disculpe, me equivoqué. Matías Quitral. Ok, doctor. Eres pariente del doctor Quitral de Curicó, ¿no? ¿Cómo? ¿Eres pariente del doctor Quitral de Curicó? La verdad es que no sé, doctor, pero sí tengo, creo que mi abuelo tiene la familia en Curicó. Hay un colega que es cardiólogo en Curicó. Sí, somos muy pocos Quitral. Sí, son poquitos. Dale nomás. Ya. ¿Alguien podría proyectar?
Ya. Y ahora empezamos con el caso número 9. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el caso clínico es un hombre de 32 años que consulta por astenia, dinamia, sensación febril y petequias. Ahora vamos a ver los exámenes de laboratorio. En el hemograma encontramos un recuento de eritrocitos bajo, hemoglobina baja y hematocrito bajo. Hay una BCM levemente baja, o sea, microcítica, tenemos trombocitopenia, leucopenia. En la fórmula diferencial encontramos neutropenia, monocitopenia y también la presencia de blastos, que son las células atípicas. También se ve ahí que hay una leve anisocitosis y microcitosis. Siguiente diapositiva, por favor. En las pruebas de coagulación, el tiempo de protrombina está ligeramente aumentado. Y en las pruebas bioquímicas encontramos el cloro ligeramente aumentado, la albúmina está baja, el calcio también está bajo, la transaminasa GPT está elevada, fósforo y fosfatasa, el fósforo está elevado, las fosfatasas alcalinas están ligeramente bajas, el LDH está alto y finalmente la proteína C reactiva se encuentra alta. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, es lo que mencioné anteriormente de los hallazgos. Siguiente. Ya. En los diagnósticos sindromáticos, tenemos un síndrome anémico, en la serie roja la hemoglobina se encuentra baja, tenemos un síndrome pancitopénico, los 3 tipos de células sanguíneas están bajas, también tenemos un síndrome mielodisplásico, este puede producir petequias, debilidad y cansancio, y también está la presencia de las células patológicas, que son los blastos. También podemos tener una leucemia aguda, tenemos presencia de blastos, la LDH está alta y en la clínica hay citopenias. Casi todos los pacientes se presentan anemia, como este paciente, también hay fiebre, infecciones y aparición de hematomas, como dije anteriormente, que pueden ser las petequias. Y por último, el otro síndrome es un síndrome hepatomegálico porque tenemos las transaminasas aumentadas, tenemos una alteración en la albúmina, fosfatasa y los tiempos de protrombina que están elevados. Siguiente diapositiva. Ya, en el enfrentamiento clínico hay que hacer hincapié en la anamnesis, buscar antecedentes de fatiga, debilidad, mareo, los típicos de anemia, disnea de esfuerzo, angina y síncope. También hay que preguntar por comorbilidades, enfermedades previas, consumo de fármacos que puedan provocar anemia o alguna insuficiencia del hígado, y complementar con la revisión por sistemas. En los exámenes complementarios que se puede pedir es pedir el recuento de reticulocitos para ver si es una anemia regenerativa o regenerativa, dado que hay una sospecha muy fuerte de leucemia, punción o aspirado de médula ósea. También se va a hacer una biopsia del tejido óseo y una prueba citogenética para estratificar el riesgo que presenta el paciente. Finalmente, derivamos a un especialista por el síndrome mielodisplásico o leucemia que se sospecha. Ya. Muchas gracias. Bueno, entonces sí, me parece que gracias por tu presentación, me parece sí que que está bien que lo deriven al especialista. Ahora, ¿con qué prontitud lo vas a derivar? ¿Lo vas a derivar inmediatamente? ¿Lo vas a derivar después de un control? ¿Qué vas a hacer con él? Cuando ya se tengan los resultados complementarios, los exámenes. ¿De qué cosa? Los exámenes, los de médula ósea, la biopsia también. Bueno, habitualmente los exámenes de médula ósea, esos son resorte del especialista. Ustedes, en su etapa de formación, tienen que reconocer las patologías de derivación inmediata, y en este caso la leucemia, o la sospecha de ella, como el caso anterior, y este caso, y otro que hemos visto, requieren derivación inmediata. Cualquier sospecha de leucemia, ustedes derivan, y hay un mecanismo administrativo que ustedes hagan una interconsulta. Si están viendo, por ejemplo, un paciente en la urgencia, el paciente llega con fiebre, qué sé yo, como hemos visto, lo mandan al hospital de referencia, al servicio de urgencia del hospital de referencia, y si no, si lo ven ambulatorio y ven que el paciente está caminando, está bien, entre comillas, no requiere hospitalización, lo pueden derivar a través de una interconsulta.
que son vistos rápidamente por el GES, tienen 7 días para ser evaluados en el... Pero si estos casos que hemos visto, todos requieren derivación a urgencia, así que no... Esas que se derivan en forma ambulatoria son los pacientes que tienen mucho menos severidad en su examen. Todo esto que hemos visto requieren derivación, las leucemias me refiero, requieren derivación urgente. En este caso me parece muy bien lo que dices tú, porque hay que, ¿cierto?, clarificar el diagnóstico antes de empezar cualquier cosa, pero la derivación tiene que ser antes, ¿ya? Volvamos un poco, con respecto al diagnóstico, ahí pones tú síndrome mielodisplásico o leucemia. El síndrome mielodisplásico es un diagnóstico, no es un diagnóstico sindromático. Vuelve a los diagnósticos que pusiste antes. Cuando ustedes ponen síndrome anémico y pancitopénico, en el fondo están diciendo lo mismo. O sea, uno puede poner pancitopenia en estudio, porque el término síndrome pancitopénico no existe en realidad. Entonces uno puede decir pancitopenia en estudio, ¿ya? Como un diagnóstico. La mielodisplasia sería una de las causas de esta pancitopenia que tú podrías esperar, y la leucemia aguda, así lo habría ordenado yo al menos, pancitopenia en estudio, o síndrome mielodisplásico, o leucemia. Ahora, ¿qué problema tiene este paciente para tener un síndrome mielodisplásico? ¿Cuál es la principal causa para no pensar en síndrome mielodisplásico en este paciente? Aunque no digo que no lo sea, porque tengo en este momento hospitalizada una paciente con ese diagnóstico que tiene esa edad, pero no es lo frecuente. ¿Cuál es la edad de promedio de diagnóstico de la mielodisplasia? 34 años. ¿Perdón? 34 años. No. Mielodisplasia estamos hablando, no leucemia. En personas mayores, como de 70 a 79 años. Claro, 75 años. Esa es la edad de la mielodisplasia en general. La gran mayoría tiene incluso más edad que las leucemias agudas. Las leucemias mieloides tienen un promedio de 65, los mielomas como 60, la mielodisplasia como 70, o sea, en el fondo son patologías de adulto mayor. O sea, a los 32 años podemos tenerlo, lo hemos tenido, como yo le digo, tengo una señora ahora, pero es rarísimo, es muy poco habitual. Entonces, a la edad que este paciente presenta, la pancitopenia puede ser debida, en este caso, digamos, a una leucemia aguda, que es lo que tiene, porque tiene blastos ahí, ¿cierto? O una aplasia medular. Volvamos al hemograma. Disculpa, el síndrome hepatomegálico yo no lo plantearía así porque, aparte que no suena muy bien, no tenemos descripción de la hepatomegalia en el examen físico. O sea, de hecho, las historias clínicas eran lo que estaba escrito, no había hepatomegalia. Y de todas maneras, más que la hepatomegalia la que te produce pancitopenia, sería de este nivel, una pancitopenia la produce una esplenomegalia. O sea, en este caso, yo podría tener pancitopenia así importante por esplenomegalias masivas, que son aquellas que pasan incluso del lado izquierdo al lado derecho, que pueden darle algunas patologías, por ejemplo, como la tricoleucemia o alguna otra así, o la mielofibrosis o algunas causas que no son hematológicas. Pero solamente por visceromegalia, el hígado no te baja tanto las plaquetas, sino más bien el vaso. Pasemos primero entonces al hemograma. En el hemograma, ya describieron ustedes, ¿cierto?, que hay una anemia importante. En este caso sí se puede transfundir porque los glóbulos blancos son bajos, no tenemos riesgo aquí de una hiperviscosidad, así que lo podríamos transfundir a este paciente, ¿ya? Las plaquetas, en cambio, están un poco bajas, pero tampoco están en rango de transfusión porque tenemos recuentos sobre 10 o 20.000, ¿ya? Respecto a la neutropenia, ya lo conversamos en el caso anterior, tenemos una severísima neutropenia de 190, ¿ya? Y si ustedes se fijan, tenemos blastos, a pesar de que hay pocos glóbulos blancos, tenemos blastos. Si ustedes compararan solamente los números de este hemograma respecto al del caso anterior, verían que son muy similares, ¿ya? O sea, aquí tenemos nosotros, salvo la macrocitosis del otro, aquí los valores y las neutropenias son muy similares. O sea, aquí tenemos el otro extremo, o sea, el otro diagnóstico diferencial de la pancitopenia en una persona joven de 32 años, la leucemia aguda. Este caso era una leucemia aguda linfoblástica. Si ustedes pueden ver en la descripción del frotis, ven ahí, ¿cierto?, que los blastos parecen linfoides porque son de pequeño tamaño, son de cromatina laxa, 0,2 nucleolos, núcleo citoplasma alta, o sea, tenemos ahí una descripción de blastos que son claramente linfoides por no tener núcleos de forma extraña, no tener mucho citoplasma, y lo que conversamos en el caso anterior.
Aquí hay otro fenómeno que también tienen que ver ustedes en el hemograma, que es el llamado hiato leucémico. Ustedes ven ahí que tenemos ciertos neutrófilos, que sería como células maduras terminalmente diferenciadas, y blastos, ¿ya? Entre medio, ¿se acuerdan el hemograma de la leucemia mieloide de Crohn que vimos en algún momento? Tenía, ¿cierto? Células inmaduras, tenía mielocitos, juveniles, baciliformes, y tenía blastos y todas las células inmaduras que aparecen en esos casilleros que están puestos ahí, ¿ya? Cuando tenemos blastos, o sea, células inmaduras, y ausencia de células en los casilleros del medio, de células, digamos, precursoras de neutrófilos y neutrófilos maduros, se habla de hiato leucémico. Y en este caso, este paciente tiene un hiato leucémico. Ya, sigamos entonces con el perfil bioquímico. Aquí vemos que no hay entonces una patología, probablemente el paciente estaba un poquito deshidratado, le faltaba volumen, por eso tiene ese cloro tan alto, la albúmina está un poquito baja, ¿cierto? Y el calcio en algún momento se mencionó que estaba bajo, ¿ya? Pero acuérdense que hay que corregir el calcio por la albúmina, por lo tanto el calcio en este paciente también está normal, ¿ya? El calcio está en 8.3 ahí, pero si lo corregimos por la albúmina, seguro que nos va a subir a valores normales. Y siguiente, tenemos ahí el fósforo un poco elevado. ¿Alguien sabe por qué puede estar un poco elevado ese fósforo? Estamos en el momento de la creatividad. Pueden decir lo que se les ocurra. Menos insolencias. ¿Puede ser por un hipoparatiroidismo? Sí, puede ser, pero si el paciente tiene una leucemia... Acuérdense que en medicina interna la unidad diagnóstica es la más importante. Uno tiene que tratar de buscar todo causado por la misma razón. No estoy seguro, pero podrían haber niveles elevados de procalcitonina que pasen a calcitonina y eso aumentar los niveles de fósforo. Aunque por lo que leí, los niveles de procalcitonina no se correlacionaban mucho con los niveles de calcitonina. Pero no se me ocurre. No sería por eso. Sería porque las células hay lisis tumoral, ¿ya? Acuérdense que el fósforo proviene, digamos, del metabolismo de los ácidos nucleicos. Muchas veces, si nosotros tenemos lisis tumoral, vamos a producir, ¿cierto? O sea, el fósforo, digamos, está en gran cantidad dentro de las células. O sea, si tenemos lisis celular, vamos a aumentar el fósforo circulante. Y eso es una elevación muy discreta, ¿eh? Pero podríamos estar cursando con una lisis tumoral incipiente, en este caso, por ruptura de células digamos, espontánea. Si este paciente lo llevamos a quimioterapia, podríamos tener una elevación aún mayor del fósforo por el tema de la ruptura celular que se produce con la quimioterapia. Otro elemento que es importante en el perfil bioquímico, en este caso, sería la LDH. Si ustedes se fijan, está elevada, lo que yo conversaba en el caso anterior, no la midieron, pero acá está elevada. Y esto es otro punto a favor, digamos, de lo que yo les hablaba acerca de la LDH para el diagnóstico diferencial. Así que siempre que tengan una pancitopenia, la LDH les va a servir bastante como para poder ver, si ustedes se fijan aquí, los otros parámetros también nos ayudan. Estas son sutilezas nomás, pero yo les estoy enseñando estas cosas para que las puedan aprovechar. Ya, la PCR está elevada también, si bien es poco, pero no se puede dejar de lado este antecedente. Si el paciente hace fiebre, si bien la PCR es bajita, igual hay que pensar en cultivarlo y hacerle todas las cosas. Acuérdense que tiene neutrófilos de 190, entonces si está con fiebre hay que cultivarlo y rápidamente pasar al tratamiento antibiótico, incluso antes de derivarlo. Eso es lo que ustedes tienen que también aprender de los casos de las leucemias agudas cuando les toque recibirlo. Incluso aunque ustedes sepan, aunque uno no sepa el diagnóstico, basta con que el paciente tenga la neutropenia severa para saber que si está con fiebre hay que, no importa la causa que tenga el paciente, hay que cultivarlo y hay que dejarle antibióticos de entrada, ¿ya? Ahora, ¿qué antibióticos? Bueno, eso lo van a ver de acuerdo al lugar donde estén, pero en general tienen que cubrir, ¿cierto? Siempre gram negativos, dejarle ceftriaxona, amicacina,
piperacilina tazobactam, me pueden dejar imipenem, cualquier antibiótico que sea de amplio espectro y que cubra gram negativo. Ya. Ahora estamos listos con este caso. Pasemos al último caso. Grupo 4, caso 10. Muchas gracias. Y con esto cerramos. A ver aquí, grupo 4. Pero ya la había mencionado, pues María Ignacia Maragaño. Ya, voy a esperar que alguno de mis compañeros me proyecte. Ya. ¿Tiene algo que ver con el doctor Maragaño? Sí, doctor, soy su hija. Ahí está el doctor Maragaño. Mándale mi saludo al doctor Maragaño. Ya, doctor, en su nombre. Ya, dale nomás. Ya, ¿me pueden poner la diapositiva siguiente, por favor? Ya, entonces tenemos una mujer de 77 años con antecedentes de anemia ferropénica en tratamiento, diabetes mellitus 2, hipotiroidismo y consulta por petequias. Entonces, vemos el hemograma acá y bueno, tenemos un recuento de eritrocitos disminuido, tenemos la hemoglobina disminuida, por lo tanto tiene una anemia, el hematocrito también está disminuido. Tenemos el BCM aumentado, por lo tanto sería una anemia macrocítica, y el HCM también está aumentado. Esto indicaría que sería hipercromía, pero como este análisis es dependiente de BCM, del BCM aumentado, y el CHCM lo tenemos dentro de los valores normales, tendríamos que analizar si realmente hay una hipercromía. Bueno, continuando, tenemos el recuento de plaquetas disminuido, por lo tanto tenemos una trombocitopenia. Los leucocitos también están disminuidos, por lo tanto leucopenia. Entonces tenemos una alteración de las 3 líneas celulares, por lo tanto es una pancitopenia. Tenemos también los neutrófilos y los monocitos disminuidos y el potasio y el cloro aumentado. También tenemos una GGT aumentada, que esto puede ser causado por el daño hepático, pero también es posible que sea causado por una degradación de la hemoglobina. Una deficiencia de la vitamina o también puede ser por las enfermedades crónicas como el hipotiroidismo. Siguiente diapo, por favor. Bueno, esto ya lo había mencionado. Bueno, ahí está lo que acabo de decir, no sabía que había otra vez. Ya. Bueno, vamos a los probables diagnósticos sintomáticos entonces. Bueno, tenemos un síndrome anémico. Una anemia megaloblástica por déficit de B12 es nuestro diagnóstico más probable, pero como tenemos una pancitopenia, también propusimos como diagnóstico un síndrome melioisplásico con displasia de multilinaje, porque tenemos las 3 líneas celulares afectadas. También podría ser un síndrome de malabsorción, que nos podría estar ocasionando el déficit de B12. Ya. Siguiente diapo, por favor. Bueno, no sé si... Bueno, en relación a los antecedentes que tenemos del paciente, tenemos que es hipotiroideo, por lo tanto esto provoca que el estómago no produzca suficiente ácido estomacal y la motilidad intestinal se ralentizará. Y bueno, si el estómago no produce suficiente ácido, tendrá un problema no solo con la digestión de los alimentos, sino que también con la absorción de ciertos nutrientes, principalmente la vitamina B12. Y las condiciones que nos conducen a un bajo nivel de ácido estomacal conducen a un sinnúmero de deficiencias de nutrientes, que incluyen la deficiencia de B12. Bueno, el tratamiento a largo plazo, además, yéndose para el lado de la diabetes, el tratamiento a largo plazo con la metformina aumenta el riesgo de deficiencia de vitamina B12, lo que resulta en concentraciones elevadas de homocisteína.
La deficiencia de vitamina B12 se puede prevenir. Entonces, nuestra recomendación aquí es medir regularmente las concentraciones de vitamina B12 durante el tratamiento con metformina a largo plazo, como es en un paciente diabético. Bueno, dentro de la anamnesis tendríamos que ver si es que ha presentado sensación de pirosis, regurgitación, disfagia, en búsqueda de un síndrome de reflujo, ya que el tratamiento con antiácido puede llevar a una deficiencia de B12. Bueno, también tendríamos que ver si es que tiene diarrea, sangre en heces, dolor, cólicos abdominales, etcétera, signos de enfermedad de Crohn, que pudo llevar a la anemia ferropénica y ahora el estado actual de deficiencia de B12, por posible anemia megaloblástica. Bueno, tenemos que preguntar por los medicamentos, por la metformina que nombré anteriormente. Tenemos que preguntar por antecedentes familiares de hipertensión, de enfermedades gastrointestinales. Tenemos que preguntar por antecedentes quirúrgicos. Podría haber tenido una resección de intestino que le haya causado la mala absorción. Gastrectomía. Claramente hay que preguntar por la alimentación, porque podría ser vegana, vegetariana. Podría consumir solamente pocas proteínas, mucha verdura. Consumo de agua también, porque puede estar cursando con una deshidratación. Consumo de alcohol, cigarro, etc. Otros síntomas asociados también, como fiebre, baja de peso, dificultad respiratoria, taquicardia, etc. Bueno, y los síntomas asociados a la trombocitopenia, podríamos preguntar por tendencia a formación de hematoma o exceso de estos. Sangrado prolongado por cortes, sangrado de encías o de nariz, orina o heces con sangre, vómitos con sangre, mareo, fatiga. Al examen físico es importante ver los signos vitales, palidez general de las mucosas y las conjuntivas y uñas excavadas, que es cronicidad de la anemia ferropénica. Siguiente diapo, por favor. Bueno, tenemos que hacer el seguimiento de la anemia ferropénica y la duda que tenemos acá es que la anemia que nos trajo el paciente en los exámenes es macrocítica, por lo tanto creemos pertinente revisar exámenes anteriores para ver si es que esta anemia era microcítica y con el tratamiento mejoró y ahora es macrocítica o si realmente hubo un error en el diagnóstico anterior. Entonces igual vamos a hacer un seguimiento control de la anemia ferropénica con ferremia, capacidad de fijación, ferritina y vitamina D. También vamos a pedir los niveles de B12 y B9 por la anemia megaloblástica, o sea, por nuestro planteamiento diagnóstico. Frotis periférico, hemoglobina glicosilada, vamos a pedir niveles de TSH, endoscopía digestiva alta, porque hay que descartar neoplasia gástrica, porque es la causa más frecuente del déficit de vitamina B12, y además un aspirado y biopsia de médula ósea por nuestro otro planteamiento diagnóstico del síndrome mielodisplásico con displasia del multilinaje. Ya, me parece... Si dígame. No, no, parece que es la misma diapo. El tratamiento y manejo, bueno, en un caso de una anemia por el déficit de vitamina B12, vamos a administrar la vitamina intramuscular y, bueno, luego vamos a aumentar la dosis. Y, bueno, en caso de una anemia por déficit de vitamina B12, vamos a hacer la administración de ácido fólico. Ya. Bueno, me parece bien el enfrentamiento a un paciente con patologías crónicas, ¿cierto? Que me parece muy bien la última parte de la desconfianza. Es bueno que uno siempre tenga, no es mala, sino que uno tiene que revisar los diagnósticos previos. Una anemia, si el paciente tiene un antecedente de una anemia ferropénica en tratamiento y tiene una macrocitosis, yo lo primero que pienso es que probablemente tiene otra cosa. Con el tratamiento se normaliza el TSM, pero no aumenta. O sea, el TSM de esa paciente está aumentado y hay que pensar, como dices tú, en una anemia. A la edad de esta paciente, 77 años, existe un solapamiento de los déficits de B12 y ácido fólico, que no es menor, ¿eh? Entonces puede ser hasta un tercio de los casos. Entonces, en estos casos lo que se tiene que hacer
es descartar ambas, que haya un déficit mixto, ¿ya? Y el otro diagnóstico importante que se mencionó también y que tiene relación con el cuadro es una mielodisplasia, ¿ya? Y la mielodisplasia hay que estudiarla desde el punto de vista, como lo mencionan ustedes, con médula ósea, pero lo importante es que el enfrentamiento de este caso es ambulatorio, o sea, no es necesario derivar al paciente urgente a la urgencia, no es necesario mandarlo con sospecha de leucemia al poli de hematología, es un paciente que ustedes en su seguimiento que tienen, si se plantean esto, un paciente con deficiencias moderadas, ¿cierto?, con plaquetas que no están tan bajas y que tiene un BCM alto, a esta edad la causa, esas dos son las principales causas, y uno las puede tratar, digamos, administrando ácido fólico en forma empírica, administrando vitamina B12 en forma empírica, asumiendo que no tienen acceso a los niveles. Si tienen acceso a los niveles de B12 y ácido fólico los pueden medir, pero si no tienen acceso a eso, lo pueden tratar en forma empírica, no le van a hacer daño al paciente y pueden incluso estudiarle el fierro. Si la endoscopía solamente la pediría en caso que yo pudiera ver una respuesta al tratamiento o en caso de que esté sospechando una anemia ferropriva de verdad, porque si no, no tiene mucho sentido pedir la endoscopía, porque si yo no compruebo que tiene realmente una anemia megaloblástica, la endoscopía no tiene mucho sentido pedírsela y es un examen que es de difícil acceso desde la atención primaria. Diferente es si ustedes están en su consulta y quieren pedir algo y el paciente lo puede hacer, ningún problema, pueden pedir lo que estimen necesario, pero creo que de entrada una endoscopía no es tan importante. Y volviendo un poquito al perfil bioquímico, no hay nada destacable en este caso, y con respecto a las petequias, que con 90.000 plaquetas no se producen habitualmente, ¿cierto? Que con menos de 20.000 o 30.000 vamos a ver petequias recién, habría que ver si realmente son petequias o no. O sea, este era el caso como de la desconfianza. Si la señora dice que tiene petequias, pero ustedes tienen que ir al examen físico y ver si realmente esas petequias son petequias, porque puede ser que ella haya dicho que tengo puntitos rojos y realmente eran eczema o era a veces lesiones antiguas o pueden ser vasculitis, o sea, puede ser muchas cosas que no sean necesarias, o a veces telangiectasia, o muchas cosas, pero con 90.000 plaquetas un paciente petequias no presenta. Así que también hay que desconfiar un poquito de esos antecedentes. Ya, estamos entonces. En general todos los grupos muy buenas. Yo les quería felicitar a todo el curso porque la verdad es que todos los grupos han estado muy bien. El ejercicio no era fácil porque eran 10 casos y yo sé que se organizaron. Eso también es un desafío para la inteligencia grupal, digamos, de cómo repartirse el trabajo, y veo que lo hicieron bastante bien. Así que los felicito por su organización como grupo y digamos, porque estaban todos bien preparados, así que las notas van a reflejar, digamos, lo que si les fue mal o les fue bien, es porque a veces puede ser que no mencionaron algunas cosas que eran como importantes. Pero en general la preparación, tanto la preparación de los casos como la discusión estuvo bastante bien para el nivel que tienen ustedes de formación, así que les felicito una vez más por su preparación. Espero que les vaya muy bien en la prueba y si tienen alguna duda de la materia, la pueden preguntar ahora o después por correo. No sé si quieren hablar ahora, antes de dar cierre al curso de hematología de este año. Una consulta. Lo que pasa es que en su minuto me preguntaron en el curso si se podía dar alguna instancia para consulta de dudas, a lo mejor como así, conectándonos. No sé si usted tendrá como algún tiempo más adelante, obviamente yo confirmándole si realmente hay dudas y cosas así, porque igual el módulo es cortito y es bastante denso. Ya. Sí, también quiero recibir el feedback. ¿Qué les pareció Es bueno recibir los feedback antes de que sean las pruebas, porque después siempre están influidas por las notas. Con respecto a eso, tendría yo que hablarlo con la doctora, si es que me autoriza. Les puedo dar un tiempo, porque no puedo yo, digamos, darles algo que los demás colegas no les van a dar. Por ejemplo, no sé, si por ejemplo acá yo les doy una hora para consulta y después resulta que ustedes la van a exigir para otro colega de otra especialidad y no puedo yo asumir eso. Entonces tengo que pedir la autorización a la doctora. Yo tengo posibilidades de tener algún momento una hora para ustedes, pero tiene que ser autorizado por la jefa del curso. Y lo otro, con respecto al feedback, no sé si tienen algo que
que quieran mencionar respecto del curso, si les pareció bien la metodología o les pareció un poco, considerando el tiempo que hay y todo, los contenidos, si fueron adecuados o si los consideran inadecuados. Yo a modo personal siento que igual eran bien largas las clases y fue bueno también, o sea, bueno haberlas como pasado todas para poder tener bien este espacio para discutir los seminarios, a lo mejor un día más el próximo año para los próximos cursos que tengan para poder distribuir un poquito mejor con los tiempos quizás, pero por lo menos se agradece mucho los breaks que hacía durante las clases porque no todos los profes lo dan, o a veces dan uno solamente y en verdad cuesta como mantener la concentración las 2 horas, 3 horas por la cantidad de contenido. Sí, también el formato digital, o sea, online es bastante complejo. Ya, bueno, muchas gracias por el feedback. Espero que ustedes hayan estado a gusto en el curso y bueno, nos vemos en la próxima sesión de preguntas o en su defecto. Igual me pueden preguntar por mail, no hay ningún problema en preguntarme, puedo demorarme un día en contestar, pero ahí voy a estar disponible para eso. ¿Ya? Y si sale la doctora autoriza las preguntas, entonces le doy un día para eso. Que esté muy bien, hasta luego, chao, chao. Gracias. Chao, doctor, gracias. Chao, gracias. Gracias. Chao, muchas gracias. Chao, gracias.